Hello, me da gusto estar una vez más con ustedes aquí prosiguiendo el trabajo maravilloso de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar de un tema bastante controversial sobre la comunidad cristiana. Siempre me gusta tocar esos temas porque hay bastante razonamiento acerca de nuestro amado Señor, Maestro Jesús, Yeshua, nombre hebreo que significa la salvación de Yahweh, la salvación de Dios, como pueden decir muchos en el lenguaje español. Entonces quiero yo basar este conocimiento de la palabra yo con la escritura, no con las tradiciones ni con los dogmas de las diferentes sectas o religiones, o del catolicismo y el protestantismo, ya que ellos han fallado en este concepto. Es necesario pues que estudiemos más profundamente la escritura y la analicemos a través de la interpretación que nos da la escritura. Que usemos bien, que tracemos bien la palabra de Dios, como Pablo le dijo a Timoteo, que trazara la palabra de verdad, que no se avergonzara. Y muchos hoy con sus tradiciones, sus religiones, porque algunos tienen más que todo fanatismo religioso, pelean algunas cosas que no son bíblicas, como gato pasa arriba. Tienen esos debates. Parece como que quisieran hasta catarse la camisa y golpearlo a uno cuando uno está en contra de esos conceptos o esas cosas que se le han enseñado por años. Casi unos 1500 años después del concilio de Nicea, surgieron estas cosas. El versículo en que queremos hablar ahora está en Juan 10:30, que dice, lo que diga, vamos a escudriñarlo. Ahora, ¿qué significa realmente yo y el Padre uno somos? Eso es lo que dice ahí en el versículo 10:30. Es bíblico el concepto trinitario, católico y evangélico. Es una pregunta. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Cuando el Señor dijo que era uno con el Eterno en Juan 10:30, quiso decir que era parte de ser el Todopoderoso. Este versículo apoya a la Trinidad, a la unicidad o la refuta. Eso está en la Biblia. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Jesús, el Todopoderoso, cuando Jesús dijo que era uno con el Todopoderoso en Juan 10:30, y quiso decir que era el Todopoderoso o parte del Todopoderoso. Yo recibo un comentario de un amigo que me escucha mucho sobre los temas que yo traigo a través de YouTube. Es bien honesto y sincero, es muy amigo. Y recibo un comentario de él. Se refería a su creencia en la Trinidad y específicamente señalaba a Juan 10:30 como prueba. Pero le digo, este versículo ha sido bastante mal entendido, comprensivo. Profundicémonos en él para ver qué es lo que quiso decir yo y el Padre uno somos en Juan 10:30. ¿Es Jesús el Todopoderoso? Cuando digo el Todopoderoso es Dios. Cuando Jesús dijo, Yeshua, que era uno con el Todopoderoso en Juan 10:30, y quiso decir que era el Todopoderoso o parte de Dios. Mi amigo cita esta enseñanza equivocada en Juan 10:30. Los discípulos dijeron, muéstranos al Padre. Jesús dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Somos uno. Tenga cuidado con la falsa enseñanza de doctrina que suenan correctas para aclarar. Parece que mi amigo en realidad está mencionando tres versículos diferentes. Juan 10:30, Juan capítulo 14, versículos 7 al 9 y Juan 17, versículo 21 al 23. El primero es Juan 10:30, luego Juan 14, versículos 7 al 9, así como Juan 17, versículo 21 al 23. Todos estos versículos son usados por los trinitarios y los unitarios, aquellos que creen también que Jesús también es el Todopoderoso para justificar sus creencias.
Vamos a echar un vistazo al primer versículo que menciono, Juan 10:30, y luego los demás lo veremos más adelante. Entonces, para comenzar, leamos junto el versículo que mi amigo estaba señalando, como mencionamos en Juan 10:30. Y dice, abramos la Santa Escritura. Juan 10:30 se lee simplemente de esta manera. Yo y mi Padre uno somos. Juan 10:30. La versión Reina Valera 60. Muy simple, breve, muy directo. Mi amigo y otros creen que Jesús, debido a ese versículo, está enseñando que Él es el Todopoderoso Padre. Para enmarcar nuestro estudio conjunto de Juan 10:30, vamos a abordar 3 preguntas importantes. Primero, enseña Juan 10:30 que Yeshua, Jesús y el Padre son uno como Todopoderoso. 2. Enseña Juan 10:30 que Yeshua, Jesús y el Padre son uno y el mismo ser. Si Yeshua, Jesús y el Padre no son uno solo todopoderoso en Juan 10:30, entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que Él y el Padre son uno? Hay muchas personas que erróneamente agregan significado a este versículo basándose en, bueno, su propio entendimiento en lugar de lo que la Biblia realmente nos está enseñando. Por ejemplo, algunos dirán que Yeshua, Jesús, estaba enseñando en Juan 10:30 que Él y el Padre son uno y el mismo ser. Ya sabes, otros enseñarían que Yeshua, Jesús, está enseñando allí en ese versículo, Juan 10:30, que Él y el Padre son uno y lo mismo que el Todopoderoso. Y luego a menudo darían el salto para usar tales condiciones como bases para defender una visión trinitaria, concepto de Elohim. Así que hoy, queridos hermanos, dejemos que la Santa Biblia se explique. Leámoslo de nuevo. Enseña Juan 10:30 que Yeshua, Jesús y el Padre son uno como todopoderoso. Nuevamente, echemos un vistazo muy cerca a Juan capítulo 10, versículo 30. Dice, yo y mi Padre uno somos. Versión Reina Valera 60. El versículo simplemente, queridos amigos, nos dice que Yeshua, Jesús y el Padre son un solo, todopoderoso. Y aquí está la cuestión, agregar la palabra del Todopoderoso después de las palabras de Yeshua, Jesús violaría las instrucciones del Adonai, el dueño y el amo supremo, el Señor, registradas en Deuteronomio 12:32, que nos dice que no le agreguemos ni le quitemos. Por supuesto, con respecto a las enseñanzas de la Santa Escritura, no le agregues ni le quites. Deuteronomio 12:32. Todo lo que os mando, tened cuidado de observarlo, no le añadirás ni le quitarás. Además, 0:1 establece que Yeshua y el Padre son un mismo ser. Oh, no, no. ¿Y por qué estamos tan seguros? Porque Juan capítulo 17, versos 23, una vez más citamos del Señor lo siguiente. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en uno y para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado como me has amado a mí. La, las redes sociales están llenas de diferentes tipos de Biblia, traducciones, interpretaciones. Agarra estos versículos, Juan 17, 21 al 23, y mire su contenido, cómo la traducen las diferentes versiones. Y se le amplía el conocimiento acerca de estos versículos. Esta es la oración de Jesús acerca de sus discípulos. Los discípulos son ellos a los que se hace referencia y que es importante notar aquí, queridos amigos, también se los describe aquí como uno con Jesús y uno con el Padre. Si cada vez un discípulo fue identificado como uno con Jesús y uno con el Padre, si cada vez se le dio el mismo tanto que los trinitarios le están dando a Jesús cuando dijo que Él es uno como el Padre en Juan 10:30, entonces eso convertiría a todos los discípulos en dioses. Si seguimos esa forma de pensar, que ustedes conocen, por supuesto, podremos fácilmente estar de acuerdo en lo equivocado que sería. Entonces,
queridos hermanos, lo que dicen algunos falsos predicadores es que Jesús estaba enseñando que Él y el Padre tienen el mismo estado de ser. Entonces, ¿cuál es la prueba de que no se encuentran en el mismo estado de ser? Bueno, también podemos recurrir a la Santa Biblia para obtener respuestas a su pregunta, y si lo hacemos recurriendo a Juan capítulo 4, versículo 24. Dice ahí, Yahweh es espíritu, o el Todopoderoso Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4, 24, versión Reina Valera 60. Entonces, el estado de ser de Todopoderoso queda claro. Él es un espíritu. Y podemos continuar con la declaración de nuestro Señor Jesucristo registrada en Juan capítulo 8, versículo 40. ¿Qué pasa con Jesús? Pero ahora queréis matarme a mí, que os he dicho a la verdad que oí del Todopoderoso. Juan 8:40, versión Valera 60. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? El estado de ser de Jesús es el de un hombre. La Biblia enseña que el estado de ser del Todopoderoso es espíritu. Entonces, queridos hermanos y amigos, son claramente diferentes entre sí, distintos, y por lo tanto tampoco son uno en su estado de ser. Entonces, si Jesús y el Padre no son un solo todopoderoso en Juan 10:30 y no son uno en referencia al estado de ser en Juan 10:30, entonces, ¿qué quiso decir Yeshua, Jesús, cuando dijo que Él y el Padre son uno? Queridos hermanos, es importante saber de qué se trataba la discusión que Jesús estaba teniendo con sus discípulos en ese momento, cuando dijo en Juan 10:30, Él y el Padre uno son. ¿Qué les estaba enseñando? Solo necesitamos mirar los versículos anteriores en ese mismo libro de Juan capítulo 10, en lugar de leer solo 10:30. Regresemos y leamos Juan 10, 27, 28, 29 y 30, que se lee de esta manera. Mis propias ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie los arrebatará de mi cuidado. Mi Padre, que me la ha dado, es mayor que todo y nadie puede arrebatarla del cuidado del Padre. Mi Padre y yo somos uno. Juan 10, 27 al 30, Valera 60. Aquí claramente, queridos amigos, la discusión fue sobre qué: cuidando a las ovejas. Jesús estaba cuidando las ovejas. El Padre también estaba cuidando las ovejas. La discusión fue sobre el cuidado de las ovejas. Los miembros del rebaño, la iglesia, no sobre la divinidad. Estaban cuidando a las ovejas juntos porque son el mismo ser, o estaban cuidando a las ovejas juntos porque tenían el mismo propósito o intención. Veamos el mismo versículo, Juan capítulo 10, versículo 30. Pero veamos el versículo como fue traducido por algunos otros eruditos de la Biblia. Primero, vayamos a la traducción Lanza de la Biblia y leeremos el mismo versículo, Juan capítulo 10, versículo 30, tal como fue traducida allí. Digo, yo y mi Padre estamos de acuerdo. Juan 10:30, Lanza. En la traducción del mensaje, The Message de la Biblia, Juan capítulo 10, versículo 30, se lee de esta manera: yo y el Padre somos un solo corazón y una sola mente. Juan 10:30, el mensaje. Y otro más, The Simple English Bible, el mismo versículo, Juan capítulo 10, versículo 30, dice, mi Padre y yo estamos unidos. Juan 10:30, Biblia simple. Claramente, hay muchos eruditos de la Biblia que entendieron el texto griego y entendieron uno, no como un número de seres, sino que estaban unidos en un corazón y mente y de acuerdo. ¿Quiere más pruebas? Bueno, ¿dónde más podemos ver este importante punto en blanco y negro compartido aquí en la Santa Escritura? Echemos un vistazo a una declaración importante del apóstol Pablo. Está registrada en 1 Corintios capítulo 3. Leeremos el versículo 8 y leeremos el versículo 6. Ahora bien, el que planta y el que riega son uno, y cada uno recibirá su recompensa según su propio trabajo. Yo planté, Apolo regó, pero el Todopoderoso dio el crecimiento. 1 Corintios 3, 8 al 6. Traducción Valera 60. Aquí claramente, queridos hermanos, lo que se dice es que el apóstol Pablo plantó y Apolo regó, y eran uno.
¿En qué manera era uno el apóstol Pablo y Apolo? Estaba diciendo el apóstol Pablo que él y Apolo era uno en el mismo ser o uno en la misma persona. No, claro que no. De hecho, si un vistazo a la misma cita en otra traducción de la Santa Biblia, la nueva versión internacional, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 8, dice: el que planta y el que riega tienen un mismo propósito y cada uno será recompensado según su propio trabajo. 1 Corintios 3:8, nueva versión internacional. Entonces, sí, el apóstol Pablo eran uno, pero no uno en la misma persona, eran uno en propósito, así como Jesús y el Padre son uno, no como una sola persona, sino uno o él mismo en el cuidado decidido de las ovejas, como también leemos en Juan 10, 27 al 30. De hecho, queridos hermanos, ¿hay algún otro ejemplo que pueda considerarse registrado aquí en la Biblia que nos ilumine aún más y nos ayude a comprender el significado de ser uno? Todos podemos recordar los votos matrimoniales de Mateo, capítulo 19, en el versículo 6, por ejemplo. Todos conocemos los votos matrimoniales hechos ahí donde los dos se convertirán en uno. Nadie jamás enseñaría que la pareja que se casa se convierta en una sola persona o que ya no son dos individuos. No, todo el mundo sabe que cuando se vuelven uno, sus vidas en común se vuelven a una o de unánime. Comenzamos esta discusión con estas preguntas principales en mente. Así que repasemos lo que hemos aprendido de la Biblia acerca de ellos. ¿Enseña Juan 10:30 que Yeshua, Jesús y el Padre son uno como Dios? No. La Biblia simplemente nos dice, no dice eso en ese versículo. Enseña Juan 10:30 que Jesús y el Padre son uno y el mismo ser o uno en estado de ser. No. También leemos en la Biblia: el Todopoderoso es Espíritu. Jesús es un hombre. Si Jesús y el Padre no son uno solo, todopoderoso, en Juan 10:30, entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que Él y el Padre son uno? Aprendimos de la Biblia que son uno o están unidos en un solo propósito de común acuerdo en el cuidado de las ovejas. Para concluir, queridos hermanos, la Biblia enseña claramente la diferencia entre Yeshua, Jesús, y el Todopoderoso, el Padre Celestial. Si estás en un grupo religioso que te está enseñando un concepto trinitario o unicitario del Todopoderoso, porque el Todopoderoso, el Padre, Yeshua, Jesús, el Salvador y el Espíritu Santo son todos uno como Todopoderoso o Dios, y ahora que pagues tu maleta, sal de allí, sal de Babilonia. Deje de dejar atrás esas creencias erróneas y únete sirviendo al Señor, al Todopoderoso verdadero y a Jesús el Mesías verdadero dentro de una asamblea o comunidad verdaderamente que enseña la verdad acerca de la divinidad y la relación que existe entre el Padre y el Hijo. No sigas creyendo boberías de falsos maestros que están en las redes sociales o falsos universitarios y trinitarios que están tergiversando las escrituras. A muchos no les gusta que les digamos así y a muchos les cae mal personas como yo que está tratando de diferenciar entre la mentira y la verdad. Serios, estemos serios. Cuando lleguemos al trono del Señor, si acaso ustedes siguen ese concepto, no van a llegar. Pero cuando lleguemos al trono del Señor, a su reino, vamos a ver todos, uno sentado en el trono y otro sentado en el trono, porque Él va a reinar sobre su pueblo. Porque eso es una profecía mesiánica que se le dio a David y al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se compone de todos los millones de personas que han venido al conocimiento del Mashiach y aceptado esta verdad principal que en la tierra todos los creyentes de diferentes denominaciones, diferentes conocimientos, todos los que creemos en Jesús como el Mesías, somos uno. No andemos ahí por ahí, hay tantos grupitos que se desunen. No han cambiado, tienen el mismo concepto. Les aconsejo que profundicen sus enseñanzas en la Biblia. Hay muchos grandes eruditos. Se puede nombrar Ryle, Sproul, MacArthur,
dentro de los hispanos, Gambetta, Burr, White, que están enseñando estas cosas que no son verdades y necesitan alejarse de ellas porque son personas que tienen corazón bueno y quieren adorar al verdadero Dios y tener una relación muy personal con nuestro Señor Jesucristo y con su Padre, así como Él la tuvo. Y como los discípulos la tuvieron, fueron uno y murieron en esa unidad y en ese conocimiento y en ese concepto. Le dejamos al Señor, lo guarde y lo bendiga el resto del día, que pueda servir de mucha bendición y que usted pues haga por ese paradigma, haga un cambio para que pueda crecer en el Señor. Le dejamos Ponchito Flores.